Y es que lo cotidiano también es algo muy presente en el libro. Esos ratos vacíos en casa, ese hacer recados, esos encuentros intrascendentes en los bares, o la presencia constante del mundo del trabajo, en su doble condición de losa aplastante y de tabla de salvación o vía de escape. Los trabajos del padre en la fundición o de guarda en la urbanización, un padre que cuando está en el paro parece querer cobrarse una pequeña revancha comprando objetos robados que no sirven para nada. El trabajo de la madre limpiando casas ajenas, que permite a sus hijas, cuando la acompañan, echar un vistazo en otras vidas, donde hay cepillos y bandejas de plata, mucho más hermosas que las figuras de bronce que su padre lleva a casa. O la obsesiva búsqueda de trabajo de Sandra en charcuterías, en bares, de limpiadora, de canguro, y que finalmente le lleva al gran momento de conseguir aprobar una oposición, aunque eso sí, con la intercesión de la Virgen del Pilar, pues su madre, aun creyente, se ha encargado de colocar una vela bajo el manto para que le diera un buen empujón a su hija. Y en ese mundo familiar un tanto áspero, que lleva a Sandra en muchos momentos a la confusión emocional, también se ve aparecer de repente algún chispazo de ese sentimiento inexplicable y espontáneo al que llamamos vínculo de sangre o sentido de clan, como en ese por nosotros con el que el padre brinda por Navidad, o como en ese momento divertido en que Sandra acompaña a su padre a recoger sus aguinaldos navideños y de vuelta en el coche nos dice: ahora mismo al volante yo también me siento una ladrona que forma parte de la banda, soy la que conduce. Arranca, ordena mi padre, mientras sostiene entre sus brazos una larga plancha de salmón ahumado. O vemos aparecer la ternura, aunque sea a regañadientes o sea solo un recuerdo. El recuerdo de Sandra, por ejemplo, cogida de la mano de su padre una tarde en el canódromo cuando les compró un helado a ella y a su hermana con el dinero ganado en las apuestas. Y poco a poco, por debajo de estos personajes y de estas historias, como una corriente subterránea y silenciosa, en una transición narrativa soberbia de la que casi no nos damos cuenta, Eva nos muestra el paso del tiempo, y vemos al padre de Sandra recordar su etapa de joven camarero en la playa y salir varias noches seguidas celoso de la juventud de sus hijas. Y vemos cómo esa nueva vida de Sandra, todavía en construcción, en ese capítulo llamado Llaves, que esconde todo un tratado sobre cómo hacerse con un piso de protección oficial, se va colando en la propia vida de la familia, y asistimos a uno de los momentos que más me gustan del libro, cuando los padres de Sandra y Sandra visitan las obras del que será su piso, y desde la calle intentan con unos prismáticos averiguar el color de los muebles de la cocina. Un momento que me trajo a la cabeza aquella otra escena maravillosa de esa película terrible que es El Verdugo, en la que Pepe Isbert con su yerno y su hija visitan la obra de su futuro piso, todavía sin paredes, y se reparten las habitaciones. Y vemos también aparecer en la vida de Sandra a un nuevo novio, al principio titubeante, que no acaba de decidirse, y que parece desconcertar a Sandra un poco más, pero que finalmente se convierte en una puerta abierta a esa nueva vida. En ese momento delicioso, en que ante la insistencia de Sandra en prepararle la comida, él le dice que no quiere una cocinera en casa. Y poco más tarde, en ese otro estupendo capítulo llamado Inauguración, en el que Sandra se reencuentra con su exnovio y su antiguo grupo de amigos y comprende que ya no tiene nada que ver con ellos, vemos como Sandra reivindica también el derecho a cambiar de opinión. Y así podríamos seguir y no acabar nunca, porque cuando alguien intenta a través de la literatura poner un espejo ante la vida en el que todos nos podamos ver reflejados, y lo hace tan bien como lo ha hecho Eva, lo que se abre ante nuestros ojos es un mundo entero. Eso sí, Eva debería andarse con cuidado, porque no me cabe duda, de que como algún integrista del grupo de Al Gore lea Ropa Tendida, pedirá inmediatamente su cabeza por favorecer el cambio climático. Este libro comienza en un coche, acaba en un coche y transcurre en un coche. Claro que esto no es extraño, porque los que conocemos a Eva sabemos el celo con que salvaguarda su condición de conductora. El coche funciona así en el libro como un símbolo de esa libertad e independencia que busca Sandra, pero también como un pequeño reproche a ese mundo inmóvil de los padres que nunca lo han tenido. En algún sitio leí que las familias que han tenido coche propio permanecían más fuertemente unidas, nos dice Sandra. Podríamos decir así que estamos ante una historia de carretera, aunque eso sí peculiar, porque en este libro se hacen cientos de kilómetros, pero no se viaja a ninguna parte. Todos esos kilómetros transcurren en Zaragoza. La ciudad, se atraviesa en todas direcciones, pero la Zaragoza que se nos muestra es una Zaragoza periférica, fronteriza, oculta a veces y también nueva y actual, en la que no es difícil imaginar a grupos de jóvenes apostados en una esquina improvisando un rap. De la mano de Sandra paseamos por polígonos industriales, por una plaza del carbón donde los yonkis venden su mercancía robada, por urbanizaciones del extrarradio a los que todavía no llega el transporte urbano, por campos de rugby situados más allá del parque de atracciones, por serrerías ocultas en callejuelas, por un barrio de San Pablo lleno de sayas de árabes, putas y gitanos, o por barrios rurales donde aún crecen árboles frutales en campos abandonados.
Claro que el coche no es el único objeto que cobra en el libro una importancia que trasciende la de su función real. Como todo novelista que se precie, Eva sabe que las novelas se construyen desde los pequeños detalles. Así, junto a las baldas del principio, aparecen en la narración muñecos de bronce, papanoeles de plástico, una pajarita de camarero, violetas africanas, un manojo de llaves, alcachofas de tucha, sábanas de ajuar, cajas de juegos de mesa e infinidad de otros objetos que Eva coloca frente a los personajes como testigos mudos para que éstos los doten de significado. Y es que el libro está escrito exprimiendo al máximo cada recurso narrativo. Ropa tendida es una narración pura, escrita con las palabras justas, que diría Pisón, con una prosa delicada, irónica y en ocasiones y sin estridencias. Por sus páginas asoman escritores como el propio Junot Díaz y sobre todo escritoras como Natalia Gisburg, Sandra Cisneros o Cristina Grande, a las que en ese diálogo con otros autores que es cualquier libro, Eva trata de tú a tú, mirándoles a los ojos y sin apartar la vista ni un momento. En definitiva, y para ir acabando, creo que en Ropa tendida se encuentran casi todos aquellos ingredientes de la vida que pueden interesar a la literatura. Ahí están las diferencias generacionales, la incomunicabilidad de los sentimientos, la dignidad, la implacabilidad de la vida, pero también su celebración. Pero yo creo también, sobre todo, que el tema central de Ropa tendida es la búsqueda de la felicidad, o más bien la aceptación dolorosa de que esa supuesta felicidad, como si de un cubo de Rubik de imposible solución se tratara, en el que para completar uno de los lados hubiera siempre que deshacer otro, llega un momento en que se encuentra solo, lejos de los seres a los que quieres. Por eso recorre el libro un cierto aire de despedida presentida, y tal vez por eso, conforme el libro transcurre y ese alejamiento se hace cada vez mayor y más nítido, la mirada de la propia Sandra se va modificando y se convierte en más comprensiva o al menos en más compasiva respecto a ese mundo de los padres. Y así, en Paraíso, el último capítulo del libro, cuando Sandra vuelve a casa de unos padres que ya han descontado su marcha y encuentra su antigua habitación convertida en un almacén de aromáticos membrillos, lejos de sentirse dolida, nos dice que se siente como una niña mimada a la que agasajan cada vez que aparece por allí, y decide acompañar a sus padres a una de las pocas cosas que les ha visto hacer juntos y felices, robar fruta. Y cuando toca la hora de despedirse en un emocionante final, que me recuerda un tanto al de esa película estupenda que es Las mujeres de verdad tienen curvas, cuando sus padres le piden que los deje solos en mitad del campo, Sandra nos dice: cuando emprendo la marcha, les observo a través del retrovisor. Caminan hacia los árboles altos de las nogueras como dos viejos vaqueros sin cabalgaduras. El sol parece un inmenso caqui anaranjado. Sonrío al pensar que se han querido quedar solos. Aparto la vista del retrovisor para concentrarme en la carretera. El olor de la fruta madura llena el interior del coche. Eva, como Sandra, acaba de iniciar un viaje en busca de su lugar en el mundo, en este caso en el mundo de la literatura. Lo ha hecho con este libro verdadero, valiente, bello, profundo y emocionante. No sé si en este viaje encontrará un pedazo de felicidad o de algo que se le parezca. No sé si la tarea de escribir llega a proporcionar esas emociones, pero estoy seguro de que si sigue escribiendo de esta manera va a hacernos muy felices a todos los que la leamos.